En esta diapositiva nos están mostrando que el DNA, en el caso de los humanos, eh, contiene 20 a 25.000 genes que codifican para proteínas. Entonces, esos genes, eh, con base en esos genes y el producto de esos genes, se construye un postulado que es el dogma central de la biología molecular. ¿Qué significa? Que a partir de una secuencia de nucleótidos en el DNA, a través del proceso de transcripción, se sintetizan los RNAs, que en este caso serían los mensajeros, RNAs mensajeros que posteriormente se traducen por los ribosomas y a raíz de la traducción de la información de los RNAs mensajeros se sintetizan las proteínas que corresponden a una secuencia determinada por los nucleótidos de aminoácidos. Ahora, el concepto de gen, que inicialmente solo se consideraban genes aquellos segmentos del DNA que codificaban para proteínas, se ha ampliado. Ya hoy en día un gen es un segmento de nucleótidos del DNA que codifica no solo para los RNAs mensajeros que a su vez codifican para proteínas, sino que también hay genes que codifican para RNAs y que cumplen su función como RNAs. Ejemplo, los RNAs ribosomales, ejemplo, los RNAs de transferencia, ejemplos, los RNAs pequeños nucleares, ejemplos, los RNAs largos no codificantes, ejemplos, los RNAs pequeños como los microRNAs, etcétera. Ahora, el proceso de transcripción que se lo hace eh, una enzima que se llama la RNA polimerasa, esa enzima cataliza la unión de ribonucleótidos, es decir, nucleótidos cuya ribosa tiene grupo hidroxilo tanto el carbono 2' como grupo hidroxilo en el carbono 3'. Los ribonucleótidos son ribonucleótidos de adenina, guanina, uracilo en vez de timina en el DNA y citosina. La reacción es similar. Entonces la RNA polimerasa cataliza, pero quien hace el ataque nucleofílico es el oxígeno del que es el oxígeno del OH que está unido al carbono 3', hace un ataque al fósforo alfa, al fósforo del fosfato alfa de un nucleótido trifosfato, haciendo que se rompa el enlace entre los fosfatos gamma y beta, liberándose pirofosfato que es degradado por una pirofosfatasa y se establece un enlace covalente entre el oxígeno y el fósforo del grupo fosfato alfa, formándose de esta manera un enlace fosfodiéster. En esta parte de la diapositiva entonces hay un resumen de lo que es la transcripción eucariótica. Con base en una plantilla, la RNA polimerasa cataliza la adición de los nucleótidos complementarios a la plantilla. Por lo tanto, la secuencia de nucleótidos no va a ser la misma secuencia de nucleótidos de la plantilla, sino va a ser la secuencia complementaria, exceptuando que las timinas van a ser reemplazadas por uracilos. Por lo tanto, como la secuencia de nucleótidos del RNA es la misma secuencia de nucleótidos de la cadena del DNA que no sirve como plantilla, por eso esa se llama la cadena codificante. Luego, varias proteínas reconocen y se unen a una secuencia que es la secuencia adenina, adenina, uracilo, adenina, adenina, que correspondería a la secuencia de terminación de la transcripción del, de los pre-mRNA mensajeros en los eucariotes. A esa secuencia entonces se unen varias proteínas que los reconocen y alrededor de 10 a 30 nucleótidos corriente abajo se une un factor de poliadenización y de especificidad que corta el RNA mensajero.
al extremo 5' se le hace una modificación post-transcripcional que se llama el capping, y al extremo 3' se hace una modificación post-transcripcional que está parcialmente descrita después de que esta proteína factor de corte y de especificidad y de clivaje corta. Entonces una polía polimerasa agrega nucleótidos de adenina, cientos de nucleótidos de adenina. Entonces se agrega un capping al extremo 5' por una guanina y se agrega una poliadenilación que alrededor, dice, en estas diapositivas se agregan 250 adenina. Posteriormente, entonces, el pre-mRNA está formado por exones e intrones. Entonces los intrones tienen que ser removidos y los exones deben ser pegados. Entonces a esto se denomina el splicing, que también es una modificación post-transcripcional. Gracias al capping del extremo 5', entonces el RNA mensajero puede ser reconocido y transportado desde el núcleo al citoplasma a través del poro nuclear, permitiendo que el RNA mensajero llegue al citosol, donde es reconocido por los ribosomas y se hace el proceso de traducción.